Gloria a ti, Señor. Amado, acompáñeme por favor a la bendita y gloriosa palabra de Dios, al libro de Primera de Samuel. Está el principio de la Biblia, después de Números, de Deuteronomio, Jueces. Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 1 en adelante. Voy a leer unos apartes de este capítulo. Y también damos la bienvenida a los hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Bienvenidos allí donde están. El Señor bendiga, guarde, sostenga. Que el Señor coloque su mano sanadora sobre aquellos que están pasando tiempos de enfermedad. Sea Dios sanando, oramos por eso, para que Dios se glorifique. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante, y leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. Versículo 2. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. ¿Se dice así? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura ¿cuánto? 6 codos y un palmo. Vamos al versículo 16 y dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo ¿cuánto? Durante 40 días. Vamos ahora al versículo 24. Dice así: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Amén y amén. Sabe que este pasaje es muy conocido y se ha predicado siempre, y mucho se ha dicho de este pasaje. Y el capítulo habla de que David mata ¿a quién? A Goliat, ¿cierto? Y se habla de los gigantes. Goliat era un gigante, ¿cierto? Tenía 2 hermanos. Y dice que era de la tierra de Gad. Y textualmente comienza a decir la palabra del Señor, a mostrarnos cómo estaban en posición de guerra los filisteos que habían desafiado al pueblo de Israel. Dice que estaba uno en un monte y el otro al frente en otro monte, y abajo estaba el valle, el plan, digámoslo así. Y dice que cada día este paladín o este gigante llamado Goliat salía 2 veces en el día, en la mañana y la tarde, se paraba al frente y comenzaba a amenazar y a hablar al pueblo de Israel y a decirle: mándeme un hombre, yo peleo con él. Y se atrevió a decir, usted puede leer el contexto, puede leer el pasaje despuesito para que entre en ese contexto que queremos. Y decía entonces este gigante: mándeme a uno para yo pelear con él. Si yo venzo, dice él, ustedes serán mis siervos. Pero si usted me vence a mí, dice el Goliat, entonces nosotros, el pueblo de Filisteo, seremos sus siervos. Pero usted lo leyó en el versículo 24, decía: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué pasaba con ellos? Decía: huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces, ¿qué pasó con Saúl, que estaba al frente como rey de Israel, con su ejército allí? ¿Qué pasó con él y su ejército? Tenían gran temor frente a este filisteo. Ahora, también el texto dice que eso pasó, esa injuria o esas amenazas de este Goliat con el pueblo de Israel,
¿Demoraron cuántos días? 40 días estuvieron ahí, ¿cierto? La mañana y la tarde salían y estaban 40 días en esa situación. Entonces, había un problema, había una situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Había un enemigo que estaba frente a ellos, ¿cierto? Y que estaba deseando acabarlos y matarlos. Y el pueblo de Israel no estaban envalentonados, no estaban en posición de decir, vamos a vencer. Tenemos la fe, la seguridad que algo va a pasar. Por el contrario, tenían gran temor. Amén. Así el texto lo dice, ¿cierto? Que tenían gran temor. Quiero mencionar algo bien especial en esta hora, y es cuando leemos el contexto de la historia. Dice en el versículo 12, comienza a mencionar a David. ¿Y de dónde sale David para llegar a ese momento con Goliat? Dice que David estaba en su casa con su padre cuidando las ovejas. Pero como dato adicional, dice que los 3 hermanos mayores de David estaban enlistados en el ejército de Saúl. Y estaban ahí en ese suceso, estaban en esa escena, imagínese usted. Estaba en esa escena, los hermanos de David estaban ahí con Saúl y su ejército, atemorizados porque el gigante estaba al frente de ellos, esperando cómo los dominaba. Y el padre de Isaí, el padre de David, preocupado por sus hijos y por la suerte de ellos, entonces envía al joven David, un muchacho, con alimentos y demás, allá al campo de batalla, allá donde estaba el ejército, con Saúl, a mirar y a preguntar cómo estaban sus hermanos. Y entonces llevarle la noticia a su padre de cómo estaban ellos y llevarle la prenda a cada uno de ellos. Cuando David llega a ese lugar, se encuentra con esa escena que estamos mencionando. Un pueblo atemorizado, un pueblo con miedo. Cada uno hablaba a su amigo, a su compañero diciendo, uy hermano, qué miedo. Es que ese Goliat, ese gigante que está al frente de los filisteos, claro, ese hombre sale y nos injuria y nos habla mal y nos amenaza, y todos, incluyendo al rey Saúl, entonces tiene gran temor. ¿Qué irá a pasar? Tal vez se preguntaron. Y David llega a ese lugar, se apercibe, se da cuenta de lo que está sucediendo y dice, esto no puede seguir pasando. Esta escena tiene que cambiar y pasar a otra. Y lo que él estaba diciendo llega a los oídos de Saúl, y Saúl le pregunta, ¿pero tú qué vas a hacer? Y él dice, yo voy a pelear con ese Goliat, con ese gigante. Y él le dice, pero es que tú no lo puedes hacer. Y él dice, tengo la seguridad de que Dios, que Jehová de los ejércitos me va a respaldar y que me va a dar la victoria. Él le pone sus armaduras, su armadura, el casco, el yelmo, todo se lo coloca a su espada, y él no es capaz de caminar, no es capaz de moverse, y se despoja de todo eso. Y se va al frente entonces a enfrentarse con Goliat. Y la palabra del Señor nos dice que coge ¿cuántas piedras? 5 piedras y su honda, ¿cierto? Y las mete dentro del saco pastoril y se para enfrente a una distancia de Goliat. Estoy parafraseando el texto. Y entonces Goliat dice, tú vienes a mí con piedras como si yo fuera un perro, me vas a tirar piedras. Y David le contesta, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, te cortaré la cabeza y tu cuerpo será comido por las aves de los cielos y las bestias del campo. ¿Qué estaba haciendo David cuando estaba diciendo esas palabras? ¿Quién me dice? Estaba declarando lo que iba a acontecer y lo que el Señor iba a hacer con este hombre. Estaba declarando. Quiero hablar de 3 cosas y estoy entrando en el mensaje. 3 cosas que se notan en la actitud de David en ese momento. Una es que confiaba en Dios, tenía fe. 2, fue decidido, había decisión, ¿cierto?, en lo que quería hacer. Y 3,
no tuvo temor. Y quiero mencionar esas tres cosas con la vida de David. De este texto se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho de esto, de ese pasaje, pero es glorioso, amado. El saber que es Dios el que defiende, es saber que es Dios el que pelea. ¿Qué tenía David en primer lugar? Dice que este hombre demostró que confiaba en Dios. Bueno, y alguien se preguntará ¿por qué? ¿Cómo saber esto? Pues es que David, como era pastor de ovejas, su padre lo enviaba a pastorear sus ovejas. Dice que él allá aprendió a tener comunión solito con Dios, a tocar el arpa, a cantarle, a adorar a Dios. Tuvo comunión con el Señor. ¿Por qué entonces confiaba David en Dios? Porque lo conocía, estaba en su presencia. Y por eso dice la Biblia que el Señor escoge a David como el nuevo rey sobre Israel, porque fue un hombre conforme al ¿qué? Corazón de Dios, ya lo conocía. Había una situación difícil, había un problema, estaban en guerra. Pero el pueblo de Israel estaba más lleno de temor que de valentía. Y era precisamente lo que sí tenía David, aún siendo un jovencito. Era un hombre valiente. Y ante Saúl le dice: no, pues que usted no vaya. Mire, hermano, usted que va a ir, usted es un jovencito, usted que va a ir a hacerse matar de Goliat. Y David le dice: no, es que yo soy un pastor de ovejas, que cuido las ovejas de mi padre. Y cuando un oso o un león quieren apresar una de ellas, yo peleo con ellos, le abro la boca, la quijada y se la saco de ahí, la libro. Yo peleo con ellos y los mato. Y Saúl vio que era un hombre valiente, siendo un jovencito. Pero él no confió en su fuerza. Él no confió en esa capacidad que tenía él tal vez para pelear. Y dijo algo muy sabio y poderoso. Dijo: mas yo vengo a ti, dijo David a Goliat, en el nombre de Jehová de los ejércitos, que hoy te entregará en mi mano. Estaba declarándolo, había fe en este hombre. Amén. Confiaba en Dios. Entonces había una situación de guerra. Y pasaron 40 días donde poco pasaba entre los dos pueblos. Pero sí, hablando pues en la guerra como tal, pero sí había gran temor en ellos. Pero no pasó nada más. No hubo una solución. No hubo una definitiva cancelación de la guerra o una pelea en sí. Porque tenían miedo de aquel que estaba frente a ellos y que constantemente les estaba diciendo y que ellos oían: ustedes son un pueblo pequeño, débil, que no pueden. Y dijo: ustedes estarán en mi mano hoy y daré sus carnes a las aves de los cielos y a las bestias del campo. ¿Quién está diciendo eso? Goliat, ¿cierto? Goliat. Pero David, y voy a ir entrando a donde quiero en el mensaje, David llegó a ese lugar como un mensajero del papá que esperaba saber de sus hijos y llevar ración, alimento. Pero además de esto, llegó como solución a ese lugar. Porque él no iba solo y sabía que él no iba solo, que la presencia de Dios estaba con él. Y ya vamos a mirar qué tiene que ver con nosotros en nuestros tiempos. David entonces fue solución en ese lugar. Porque llega David y se acaba el problema para siempre. ¿Cierto que sí? Llegó David no como espectador. Él no llegó diciendo: uy, ¿qué pasó aquí? ¡Qué miedo! Yo también me escondo o me devuelvo. David no dijo eso: me devuelvo para mi casa. Y a mi padre le digo que no, que eso está por aquí muy, muy tremendo, que qué miedo. David llegó a ese lugar como respuesta. Y al cabo de un tiempo después, el panorama de guerra cambió para siempre. Porque él fue solución. David demostró que no era con espada, no era con ejército, no era con fuerza física. Era con ¿quién? Con la presencia de Dios, el glorioso Dios de Jehová de los ejércitos, que la victoria sería dada. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día, amado?
que frente a los problemas, frente a las situaciones adversas, tenemos que reconocer que no va a ser la respuesta, no va a llegar a través de nuestra fuerza, a través de la guerra, del conflicto, de enfrentarnos con nadie, sino que la respuesta va a llegar a través de la gracia, el favor y la bendición del cielo sobre nuestra vida. Porque no estamos solos. La gente sigue pensando que Dios, y es el concepto que tienen, que Dios es un Dios lejano que está por allá arriba, lejos. Y se cansan de llamarlo: Señor, ven, te clamo, te necesito, ayúdame. Y piensan que ese clamor Él no lo escucha porque está tan lejano. Y entonces se cansan de orar, de buscar al Señor, y hasta luego se apartan de su presencia. Pero Él está cercano. Y David demostró que solamente con haber declarado la palabra, Dios lo respaldó y le dio la victoria, no solamente a él, sino también a toda una nación. Porque él confiaba en Dios. Ya conmigo, yo confío en Dios. Que esa confianza, cada día, amado, pueda estar más firme en usted, como lo hizo David. Que confiaba en Dios, confiaba en que Él lo iba a ayudar. Se imagina un jovencito enfrentándose a un gigante, a un hombre muy grande, con tremendas armas. Lo aplastaría inmediatamente. Pero David no dijo: es que yo tengo muchas capacidades para tirar la honda, las piedras. Es que yo sé cómo pelear y cómo matar a un oso, entonces yo con mi fuerza lo puedo hacer, soy un estratega. David dijo: no es con mi fuerza, no es con mi planteamiento, no es con mi sabiduría humana, es con el poder de Dios que obtendré la victoria. Y dice la palabra del Señor que cogió la piedra en la honda y comenzó a moverla. Y lanza la piedra. Y aunque Goliat tenía un casco que estaba bien cerrado, dice que la piedra se clavó en su frente. ¿Quién dio la dirección y la fuerza para que esa piedra se clavara ahí? Dios. Dice que este hombre cae boca abajo a la tierra. Y corre David, saca, dice la Biblia en ese texto, saca la espada, la desenvaina de Goliat, la saca y le corta la cabeza. ¿Qué hizo David? Cortar de raíz el problema. Frente a un problema, una adversidad, una situación difícil que aparentemente no había solución, David fue la respuesta, porque no iba solo. Porque confiaba que aquel que prometió estar con él, iba con él y le iba a dar la victoria. Y el texto dice que entonces los filisteos huyeron. Ellos confiaban en su gigante. Pero cuando lo vieron muerto, ¿qué? Corrieron. Y el pueblo de Israel salieron detrás de ellos y a muchos mataron. Y desde ahí cambia la historia de David. Le cambia las circunstancias. ¿Qué significa esto, amado? Que usted y yo, como hombres de Dios, necesitamos enfrentar las circunstancias, no escondernos. Hay gente que se esconde de los problemas, se huye, se va, los evita. Pero esto demuestra que cuando hay confianza en Dios, cuando dependemos de Dios, cuando creemos que no estamos solos y que Dios está de nuestro lado, entonces le ponemos el pecho a la circunstancia y decimos: aquí estoy. Y no estoy solo. Y estoy convencido y seguro que esto que está pasando, y sobre esto Dios me da la victoria ahora, como lo hizo David. ¿Qué hizo David? Profetizó, declaró la palabra: hoy te entrega Jehová en mis manos, y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Pero hay gente que ante el problema o la adversidad que está enfrentando, por grande que sea y por solución difícil que vea en ello, se queja, ve lo contrario o lo malo en vez de lo bueno. Se queja, le echa la culpa a otros, maldice y se esconde porque piensa que ese problema no tiene solución. Pero David demuestra lo contrario, porque Dios estaba con él.
Había algo especial en David, aunque no fuera un hombre de guerra, y es que había en él valentía. Ya conmigo, valentía. Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente. Dios le dice eso a Josué cuando lo llama: esfuérzate y sé valiente. Y en él había valentía. En muchos no lo ha llamado. La capacidad de decir: yo lo haré, estoy aquí para hacerlo. Nadie más lo va a hacer, yo lo hago. Y él lo hizo porque sabía que Dios estaba con él. 2 dice que fue decidido. David no se atemorizó, ese texto, ni se encerró en el problema, sino que él vio fue una solución. Hay familias que cuando pasa algo siempre buscan a uno de ellos que puede resolver el problema. Si se presentó algo, llamemos a Luisito porque él cuadra todo esto, él arregla este problema. Llamémoslo porque él habla y él mismo se solucionan las cosas. David vio un problema, pero dijo: yo soy la solución a este problema. ¿Cuántos soldados tal vez habrían en ese lugar del pueblo de Israel? Y su rey, que debería ser ejemplo de valentía, de confianza, de fe en Dios, fue lo contrario. Porque el texto dice que que Saúl no clamó a Dios. Y que no dijo: oh Jehová de los ejércitos, aquí estamos, pelea por nosotros. Eso no lo dice la Biblia. Saúl también tuvo temor. Imagínense lo que dice el versículo 24: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Uy, hermano, qué miedo ese tipo, no lo ha visto, ese gigante, no lo ha visto, mire cómo es de grande. Y entonces entre ellos aumentaban el temor por lo que decían. Y sabe que es triste cuando más le colocamos cuidado. Sabe que hay gente que no avanza en la vida porque le hacen caso a lo que escuchan, a lo que otros dicen de ellos. ¿Qué estaba diciendo el gigante? Ustedes no pueden, no son capaces. Ustedes son carne para las bestias de ese campo. Yo los voy a matar y los voy a trizar así, trillar como nada. Se dejaron llenar de temor y por eso no hicieron nada. Hoy hay personas que lo mismo hacen, escuchando palabras de otros diciendo: usted no puede, usted no es capaz, usted con qué va a salir adelante, usted no tiene oportunidades, usted que nunca ha hecho nada, ¿qué va a hacer ahora? Y entonces muchas personitas le ponen cuidado a eso. No lo intente, usted no es capaz. No lo intente porque usted no va a ser capaz de hacer ese negocio, emprender algo, no es capaz. ¿Usted de dónde, con qué? No tiene las capacidades. Y como aquel Goliat se atemoriza a las personas. Entonces nunca hacen nada, nunca alcanzan los sueños, nunca pueden lograr nada. ¿Por qué? Porque escucharon palabras negativas de quien no debería escucharlas. Y lo más tremendo es que las ha calado tanto, las creen y las ha calado tanto en su interior, que sucede como han dicho, nunca emprenden nada. Entonces David es ejemplo de confianza en Dios. Qué bueno que como David usted y yo podamos decir: Señor, confío en tu palabra, confío en ti, Señor. Yo creo, Señor, y estoy seguro que tu presencia va conmigo. Estoy convencido, Señor, que tú escuchas mi oración, que me oyes, caminas conmigo, no voy solo. Peleas por mí, me defiendes. Que como David también podamos ser decididos, que podamos decir: Señor, en medio de las dificultades y de los problemas que día a día se puedan presentar, aquí estoy parado, estoy firme, Señor. La Escritura declara que buscaba un hombre que se parara en la brecha a favor de la tierra y no lo hallé. Pero que hoy podamos decir: Señor, aquí estoy y me paro en la brecha, Señor, por mi casa, por mi familia, por mi pueblo, por mi ciudad, por mi generación, por la iglesia, por Colombia. Que podamos decir: Señor, heme aquí. Cuenta conmigo, Señor. ¿Qué tengo que hacer?
Que ante las adversidades usted se pare firme y diga: Señor, aunque está como tremenda la situación que se me presentó, yo creo que tú peleas por mí, yo creo que tú me das la victoria, yo creo que para mí es salvación y para mi casa, y declaro, Señor, que esto no afectará a mi casa, que esto no causará ningún daño en los míos, que esto no me afectará, en el nombre de Jesús. Declare la palabra de Dios. David fue decidido para decir: yo voy y acabo con ese Goliat. Fue decidido, aún siendo un peladito, jovencito, dijo: yo creo que Jehová está conmigo, y así como me ha librado de los osos y los leones, también me librará de este incircunciso, dice la Biblia. Pregunto, ¿cuál es su actitud frente a las adversidades que se le presentan a diario? ¿Cómo enfrenta usted los problemas? ¿Cómo está enfrentando hoy esa situación difícil que se le vino? ¿Se está quejando? ¿Está maldiciendo? ¿Está echando de la culpa a los demás, a un tercero? ¿Está lleno de miedo, de temor? ¿No sabe qué hacer? Es momento de decirle: Señor, hay una realidad que estoy viviendo, pero también creo, Señor, que no estoy solo ni sola. Yo creo que Jehová de los ejércitos, que peleó con David, que le dio la victoria, también hoy me da la victoria en mi situación, en mi realidad, en mi casa, en el nombre de Jesús. No es decirle: esta enfermedad me va a matar, este problema me va a acabar, este problema me está menguando, esta situación me va a enloquecer. No, cambia esas palabras y comienza a decir: Cristo me da la victoria, Cristo vive, Cristo me salva, Cristo me sustenta, Cristo Jesús me da la victoria, en el nombre de Jesús. Amén, amado. 3 cosas que demostró David frente a esa situación. Se ha predicado mucho de cómo lo venció, pero quiero hablar de estas 3 cosas que el pueblo de Dios hoy necesita activar en su vida. 1, ¿qué era? La confianza en Dios, tener fe, creer que Dios está con ellos. 2, ser decidido en las cosas de Dios, en las cosas buenas. Pelear la buena batalla de la fe. Seguir perseverando en los caminos de Dios. Ser decidido para no volver atrás. Decidido para orar, para buscar al Señor, aunque tenga pereza, cansancio, aunque le digan cosas a su familia. Usted siga adelante. Cristo viene pronto y es necesario estar preparados. Se ha decidido en las cosas de Dios. Y 3, no tuvo temor. David no tuvo temor. David tuvo algo muy bonito entre tantas cosas. No se dejó contaminar por el temor ni las palabras negativas que el ejército y sus hermanos, el pueblo de Israel, estaban diciendo en ese momento. Dice la palabra que Eliab y Abinadab, sus hermanos, le dijeron: oiga, ¿usted qué está diciendo, hombre? ¿Cómo hace que usted se va a ir a pelear con ese gigante? ¿Usted que se enloqueció? ¿Qué? Y David le contesta: no, era palabrería ahí, hablando por hablar. Pero se va para donde Saúl, el rey Saúl, y después de reconvenirlo y de saber que el pelado quería ir, le dijo: listo, mijo, hágale pues, que el Señor vaya con usted. David no se dejó contaminar por lo negativo que escuchaba. Pregunto: ¿qué escucha usted? Las cosas buenas, le recibe lo bueno. Cuando escucha lo malo, los malos comentarios, las críticas, los ataques, los señalamientos por ser cristiano, por amar a Dios, por honrar a Dios, ¿qué hace usted? ¿Cómo lo enfrenta? O sea, chicopala y sigue esos comentarios y los cree. Hay mucha gente que no ha podido lograr nada en la vida porque sigue escuchando lo que no debería. Sigue escuchando a personas negativas, pesimistas, que no debería escuchar. Hay gente que mata los sueños y roba los sueños cuando les contamos cosas. A ellos no se puede escuchar nunca más. David no se dejó contaminar por lo que escuchaba. Por eso él no tuvo temor. ¿Qué tenía entonces? Fe. Él tenía fe en Dios. Imagínese eso. Es una gran lección que hoy David nos da a través de la palabra.
Y Dios pide que seamos como David, que seamos valientes, esforzados para caminar por sus sendas y no volver atrás, permanecer en Él, ser obedientes, amar su palabra, su ley, obedecerla. Ser valientes para que a pesar de las críticas, señalamientos y demás podamos decir: yo amo al Señor, sigo a Dios, camino con Él, vivo para Él y no volveré atrás. Que seamos decididos, valientes, esforzados, como David. David ve el gigante bien grande, pero no se atemorizó, sino que por el contrario vio la oportunidad para que el nombre de Dios fuera glorificado. Qué lección tan grande que no solamente a nosotros, sino también a Saúl y a su pueblo le debió de haber dado David en su momento. Nadie pudo hacerlo, ni los soldados más experimentados se atrevieron a enfrentarse a Goliat en su momento. Pero David, siendo un joven pastor de ovejas, que no había nacido para la guerra, ni tampoco fue enseñado para la guerra, qué lección tan tremenda le da al pueblo. Y qué lección le da a todo aquel que hoy escucha y lee esta palabra. Como David no hubo otro. Valiente, esforzado, y dice el Señor, conforme al corazón de Dios, es escogido para ser rey sobre Israel. ¿Qué le espera a los valientes como David? Imagínese usted. ¿Qué le espera a la gente como David? Decididos, valientes, esforzados, hombres sin temor, hombres que dependen de Dios, que se deciden por Dios. ¿Qué les espera? No otra cosa que el favor, la gracia y el respaldo de Dios en todo lo que emprendan. Amén, iglesia. Así que sea valiente como David, sea esforzado, sea decidido como David, no tenga temor como David, enfrente sus Goliat, párese enfrente, póngale el pecho a la situación. Y recuerde que no es con fuerza, no es con armas, no es con ejército, es con el poder de Dios, es con su Santo Espíritu, es en el nombre de Jehová de los ejércitos que da la victoria, que da la respuesta y que es el que guía y bendice. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, no es con espada, no es con esfuerzo, no es con fuerza, es con Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, yo declaro en esta hora que el Señor me da la victoria sobre mi realidad en el nombre de Jesús. Por muy grande que sea, mi realidad hoy es vencida en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué tal si allí donde está cierra sus ojitos y oramos? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos clamando por esta palabra. Que este ejemplo de David hoy, Señor, cale en el corazón de tus hijos, de todo aquel que escuche esta palabra. Que como David seamos esforzados y valientes. Que como David, Señor, no tengamos temor frente a la realidad que estamos viviendo. Que como David podamos confiar en aquel que dijo: no te dejaré y no te desampararé. Que como David hoy podamos decir, Señor, que toda realidad, por dura, por difícil que sea, por grande que sea, por gigante que sea, que podamos declarar en el nombre de Jesucristo: hoy el Señor la entrega en mis manos. ¿Qué tal si se lo dice usted que me ve en su casa, donde esté? Dígale: Señor, hoy declaro que tú me entregas mis enemigos, mi realidad, mis dificultades, las entregas hoy en mis manos, en el nombre de Jesús. No tendré temor, está en mis manos, porque tú me la das, porque tú peleas por mí, y en ti, Señor, yo tengo la victoria. Yo tengo la victoria. Diga: yo tengo la victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor. A Él sea la gloria y a Él sea la honra, en el nombre de Jesús.